¿Qué es eso del problema P versus NP? La relación entre las clases de complejidad P y NP es una pregunta que la teoría de complejidad computacional aún no ha podido responder. En esencia, la pregunta ¿es P igual a NP? Significa si es posible verificar rápidamente soluciones positivas a un problema del tipo sí y no, donde rápidamente significa en tiempo polinómico. ¿Es que entonces se puede obtener la respuesta rápidamente? Los recursos comúnmente estudiados en complejidad computacional son el tiempo, mediante una aproximación al número de pasos en la ejecución que un algoritmo emplea para resolver un problema. El espacio, mediante una aproximación a la cantidad de memoria utilizada para resolver el problema. Consideremos, por ejemplo, el problema de la suma de subconjuntos, que es un ejemplo de un problema fácil de verificar, pero cuya respuesta se cree es difícil de calcular. Dado un conjunto de números enteros, ¿existe un subconjunto no vacío de ellos donde la suma de sus elementos es igual a 0? Por ejemplo, ¿existe un subconjunto del conjunto menos 2, menos 3, 15, 14, 7, menos 10, tal que la suma de sus elementos sea 0? La respuesta es sí. Si bien puede llevar algún tiempo encontrar un subconjunto que satisface el requerimiento, según cuál sea el tamaño del conjunto y subconjunto. Por otra parte, si alguien afirma que la respuesta es sí porque la suma de menos 2, menos 3, menos 10, 15 es igual a 0, entonces lo podemos comprobar de una forma muy rápida y mediante unas pocas cuentas. Verificar que la suma del subconjunto es 0 es un proceso mucho más rápido que encontrar el subconjunto. La información necesaria para verificar un resultado positivo es llamado un certificado. Por lo que podemos concluir que dado los certificados apropiados, es posible verificar rápidamente las respuestas afirmativas de nuestro problema en tiempo polinomial. Y es la razón por la que el problema se encuentra en NP. Una respuesta a la pregunta P igual a NP sería determinar si el problema del tipo suma subconjunto es tan fácil hallar la solución como verificarla. Si se encuentra que P no es igual a NP, significa que algunos problemas NP serían significativamente más fáciles de hallar su solución que verificar la misma. La respuesta sería aplicable a todo este tipo de problemas, no solo al ejemplo específico de suma subconjunto. La restricción a problemas del tipo sí, no, realmente no es importante. Aun si se permiten respuestas más complicadas, el problema resultante resulta equivalente, o sea si FP es igual a FNP. ¿Qué es P? P es el conjunto de todos los problemas matemáticos que se pueden resolver en tiempo polinomial. Dicho en castellano lleva algo más de tiempo, pero no es complicado. El principal obstáculo a la hora de resolver un problema matemático es que cuantos más elementos tenemos, más tardamos en conseguir la solución. Por ejemplo, si nos piden buscar el número más grande de entre 5 números, tardamos mucho menos que si nos dan 1000. Por eso el tiempo que tarda en resolverse un problema matemático se suele medir en función del número de elementos que tiene el problema. En este sencillo ejemplo de buscar el número mayor, el tiempo que tardamos en resolverlo aumenta igual que la cantidad de números que nos dan. Otros problemas matemáticos pueden tener otro tipo de relaciones en lo que la complejidad, el tiempo, aumenta con el número de elementos al cuadrado. Por ejemplo, todos los problemas que tienen una relación polinomial entre el tiempo que se tarda en resolver o el número de pasos a dar o su complejidad y el número de elementos entran en la categoría de problemas resolubles en tiempo polinomial, o de forma resumida, P, que hace referencia a polinomial. ¿Qué es NP? ¿Qué significa NP? NP, polinomios no deterministas, que engloba también a todos los problemas de tipo NP. Este tipo de problemas entra de un grupo llamado a sí mismo NP. Este tipo de problemas matemáticos generalmente tiene una relación exponencial, es decir, el tiempo necesario es un número elevado a la cantidad de elementos que tenemos. Sin embargo, no todos los problemas entran dentro de una categoría. Por ejemplo, encontrar los números primos de un número dado
es mucho más complejo que buscar en un máximo de una lista. De hecho, el tiempo que se requiere para resolver este tipo de problemas no guarda ni una relación polinomial con la magnitud de un número. Esto significa NP. ¿Por qué se pelean P y NP? El problema que nos ocupa hoy será el de P contra NP, quizá uno de los títulos más sonoros y conocidos de todos los problemas del milenio, pero también uno de los más crípticos. La pelea P contra NP no es una pelea real o algo parecido, sino que es una forma que tienen los matemáticos de abreviar la pregunta que se formula en el problema del milenio. ¿Es NP equivalente a P? Es decir, ¿existe alguna forma de resolver los problemas NP con algún algoritmo de tiempo polinomial? Otra forma de entenderlo, esta pregunta es ir a un punto de vista más profundo, en el que lo que se quiere resolver es P y NP, si son dos conjuntos diferentes o simplemente parecen diferentes, porque no somos lo suficientemente inteligentes para resolver un problema NP en tiempo polinomial, algo imposible hasta la sociedad. ¿Por qué nos interesa a todos que P no sea NP? Los sistemas de cifrado entonces se basan en la idea de que encontrar la solución es muy costoso, pero si sabes la solución, comprobar que una solución es válida es muy fácil. Es decir, para crear un sistema de cifrado necesitas resolver un problema NP, pero para usarlo tan solo tienes que trabajar con un problema. Ahora bien, si resultara que P y NP son en realidad el mismo tipo de problemas y alguien consigue encontrar una forma de resolver problemas NP en tiempo polinomial, eso significa que, por ejemplo, craquear un sistema de seguridad basado en números primos es igual de sencillo que utilizar este sistema de seguridad. Por lo tanto, automáticamente tendríamos que cambiar todos los sistemas de seguridad online del mundo. Para entender la importancia de este problema del milenio, vamos con un ejemplo. Como hemos dicho antes, encontrar los factores primos que componen un número o buscar números primos es un problema NP, lo que significa que necesitamos mucho tiempo y potencia de computación cuando trabajamos con números muy grandes. Es por esto, entre otras cosas, que los números primos valen tanto dinero y son utilizados en los sistemas de cifrado y seguridad de los bancos, ejércitos e incluso aplicaciones de mensajería seguras. La segunda parte de este ejemplo es relativo a P, ya que comprobar que unos números dados son factores primos de otro mayor es un problema de tipo P y por tanto computacionalmente más accesible.